Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, queridos amigos, nos sumergimos en las profundidades del fascinante y a veces escandaloso mundo del espectáculo. Traemos un tema que ha estado resonando con fuerza, generando suspiros, debates y, estoy seguro, un montón de opiniones encontradas. Prepárense porque vamos a desentrañar un drama que parece sacado de una novela de televisión, pero que para nuestra sorpresa y quizás un poco de morbo, está ocurriendo en la vida real. Kerem le pide a Ande el divorcio, y no cualquier divorcio, sino el que se perfila como el divorcio más caro de la historia reciente del mundo del entretenimiento. Sí, han oído bien. Acompáñennos en este análisis profundo, donde desgranaremos los detalles, exploraremos las posibles implicaciones y, por qué no, nos permitiremos especular un poco sobre lo que realmente está ocurriendo detrás de las cortinas doradas de la fama. Si son amantes de las historias de desamor millonarias, de las rupturas escandalosas que rompen récords financieros, o simplemente disfrutan de estar al día con las vidas de sus celebridades favoritas, este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante maraña de cifras y emociones, les recuerdo algo que es vital para nosotros: si aún no se han unido a nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta absolutamente nada, nos impulsa enormemente a seguir trayéndoles contenido tan jugoso y revelador como este, y lo más importante, les garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Ya saben, esa campanita que tan amistosamente les guiña el ojo, denle a activar para estar siempre al tanto. Así que, ¿qué es lo que realmente está sucediendo entre Kerem y Ande? El titular por sí solo ya nos da una imagen bastante clara. Kerem le pide mucho a Ande el divorcio más caro. Pero detrás de estas pocas y contundentes palabras se esconde un verdadero torbellino de rumores, especulaciones y, sin duda alguna, una realidad mucho más compleja y, como bien sugiere el titular, extraordinariamente costosa. Estamos hablando de dos figuras públicas, dos nombres que resuenan con potencia en la industria del entretenimiento, con carreras brillantemente consolidadas y, por ende, con fortunas considerables. Su separación, por lo tanto, no es un asunto menor. Inevitablemente, va a acarrear repercusiones financieras de una magnitud que pocas veces presenciamos. Cuando hablamos de un divorcio caro, no solo nos referimos a la típica división de bienes, que, créanme, ya de por sí puede alcanzar cifras astronómicas cuando hay un sinfín de propiedades, inversiones y activos de diverso tipo involucrados. No, señor. Estamos hablando también de la contratación de abogados de altísimo perfil, figuras legendarias en el mundo del derecho de familia de lujo, de posibles acuerdos de manutención que podrían ser dignos de envidia, y algo que es casi un sello distintivo en el ámbito de las celebridades, de acuerdos de confidencialidad multimillonarios diseñados para mantener la paz, preservar la imagen pública y, en definitiva, evitar desastres mediáticos. La pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo y la que probablemente ha encendido las alarmas en todo el mundo del espectáculo, es ¿qué es lo que hace a este divorcio en particular tan excepcionalmente caro? Estamos ante una división de bienes particularmente intrincada, un rompecabezas financiero de proporciones épicas. ¿Hay alguna disputa particular por activos específicos, propiedades codiciadas o inversiones de gran valor que estén en el centro de la discordia? O quizás se trata de una demanda de compensación económica por parte de una de las partes, una exigencia que busca ajustar cuentas de alguna manera, reclamando lo que considera su justo merecido tras el fin de la relación. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos donde el secretismo es la norma, son un tanto esquivas, pero los rumores, esos vientos persistentes del mundo del espectáculo, apuntan inequívocamente a que Kerem está pidiendo una suma de dinero verdaderamente considerable. Y cuando decimos considerable en el contexto de dos personalidades de este calibre, estamos hablando de cifras que harían que la cabeza a cualquiera le diera vueltas, y no precisamente por mareo. Estamos hablando de millones y millones de cifras que, sinceramente, tienen el poder de cambiar la vida, incluso para aquellos que ya viven inmersos en un océano de lujos. Para comprender mejor la magnitud de esta situación, es crucial que nos detengamos un momento a analizar el contexto de su relación. Kerem y Ande, para quienes quizás no estén tan familiarizados con sus nombres, son dos pilares de la industria del entretenimiento, cuyas trayectorias profesionales han brillado con luz propia durante años. Han partido no solo proyectos profesionales que han cautivado a audiencias, sino también un tiempo considerable de sus vidas personales, construyendo una historia que hasta ahora muchos creían sólida.
Las rupturas de parejas famosas siempre generan un interés público considerable, una especie de fascinación colectiva. Pero cuando se trata de divorcios, y más aún si se perfilan como los divorcios más caros de la era moderna, ese morbo, esa curiosidad humana, aumenta exponencialmente. La gente quiere saber los detalles, anhela comprender cómo se llegó a este punto de inflexión, y sobre todo, quiere saber qué va a ser de ellos en el futuro. Y seamos honestos, es casi imposible no sentir una cierta atracción, una fascinación innegable ante estas historias que a primera vista parecen sacadas de un guión de Hollywood, pero que en realidad involucran dinero real, emociones reales y sobre todo vidas reales. ¿Qué podría estar oculto detrás de esta petición tan onerosa, de esta exigencia económica que promete romper todos los récords? Podríamos estar ante un escenario en el que uno de los cónyuges siente que ha invertido más en la relación, que ha sacrificado más en términos de su propia carrera o proyectos personales en aras de la pareja, y ahora busca una compensación que refleje esa inversión emocional y profesional. O quizás se trata de una estrategia legal audaz, una táctica calculada para obtener la mejor posición posible en la compleja y a menudo despiadada negociación de la división de bienes. En el vertiginoso mundo de los divorcios de alto perfil, la negociación puede volverse brutalmente intensa, y es ahí donde los abogados, verdaderos gladiadores del derecho, suelen emerger como los grandes beneficiados. Cada detalle, cada propiedad adquirida, cada inversión realizada, se examina con una lupa microscópica. Y cuando hablamos de divorcios multimillonarios, la figura de los abogados expertos en derecho de familia de lujo entra en escena con fuerza, con honorarios que por sí solos ya suman una cantidad considerable, haciendo que el coste total del proceso se dispare. Pensemos por un momento en la cantidad de activos que una pareja del calibre de Kerem y Ande podría haber acumulado a lo largo de los años. Estamos hablando de un portafolio diversificado que podría incluir propiedades inmobiliarias de ensueño en diferentes puntos del globo, participaciones significativas en empresas prósperas, carteras de acciones que fluctúan en los mercados internacionales, bienes de lujo de todo tipo como coches de alta gama, colecciones de joyas deslumbrantes, obras de arte de valor incalculable. La lista, queridos amigos, puede ser verdaderamente interminable. Dividir un patrimonio de esta magnitud de manera que ambas partes lo consideren justa puede ser un proceso extraordinariamente largo, arduo y, como el titular tan elocuentemente sugiere, increíblemente costoso. Cada abogado, actuando en representación de los intereses de su cliente, querrá defender su posición con uñas y dientes y eso, inevitablemente, se traduce en tiempo, recursos invertidos y, por supuesto, mucho dinero. Además, en el ámbito específico de las celebridades, no podemos permitirnos olvidar el impacto que una separación de esta magnitud puede tener en sus respectivas carreras. Una ruptura pública, especialmente una tan sonada y financieramente compleja, puede traer consigo la necesidad de acuerdos de silencio, cláusulas contractuales diseñadas para evitar que detalles escabrosos o embarazosos salgan a la luz y dañen irremediablemente su imagen pública, que es, en última instancia, su principal fuente de ingresos. Estos acuerdos de confidencialidad, si bien son una herramienta poderosa para proteger la reputación, también pueden ser cláusulas con cifras astronómicas adjuntas. Imaginen el impacto devastador que podría significar para la carrera de uno de ellos si saliera a la luz información sensible, comprometedora o simplemente poco favorecedora. Por lo tanto, pagar una suma considerable para asegurar ese silencio, para mantener la narrativa bajo control, puede ser visto no como un gasto, sino como una inversión estratégica para salvaguardar su futuro profesional. Otro aspecto fundamental a considerar en este complejo entramado es la posibilidad de que uno de los dos esté solicitando una pensión alimenticia o una compensación por manutención. Si bien es cierto que en muchos países las leyes de divorcio han evolucionado significativamente para promover la igualdad de los cónyuges, en casos donde uno de los miembros de la pareja ha dedicado una parte sustancial de su tiempo y energía a la relación, quizás dejando de lado su propia carrera o reduciéndola drásticamente para apoyar el proyecto de vida conjunto, puede haber un argumento legal sólido para solicitar una compensación. Y en el mundo de las estrellas de cine y televisión, donde los estilos de vida son a menudo lujosos y exuberantes, estas compensaciones pueden alcanzar cifras verdaderamente impactantes diseñadas para permitir que la persona continúe disfrutando de un nivel de vida similar al que estaba acostumbrada durante el matrimonio. Hemos sido testigos a lo largo de la historia del entretenimiento, en el gran y brillante mundo del cine y la televisión, de divorcios de celebridades que han acaparado titulares precisamente por su exorbitante coste. Y lo que estamos escuchando sobre la situación actual de Kerem y Ande parece estar siguiendo esa misma estela, si no superándola con creces.
La cifra exacta, por supuesto, sigue siendo un secreto celosamente guardado, envuelto en un aura de misterio. Sin embargo, la implicación directa de que se trata del divorcio más caro, nos da una idea bastante clara de la magnitud de la situación que se está desarrollando. Por otro lado, es fundamental recordar, y esto es un llamado a la empatía, que detrás de estos titulares sensacionalistas y de las cifras escandalosas, hay dos personas reales que están atravesando un momento indudablemente difícil. Una ruptura, por muy acaudalada que sea, por mucho dinero que esté en juego, siempre implica dolor, decepción y un doloroso proceso de duelo. Aunque el aspecto financiero sea sin duda lo que más llama la atención del público y de los medios, no debemos olvidar la dimensión humana, la complejidad emocional que subyace en cualquier separación, especialmente una que ha sido tan significativa y compartida públicamente. Entonces, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas o meses? Lo más probable es que veamos a equipos de abogados trabajando a destajo, a publicistas y expertos en relaciones públicas desplegando todas sus estrategias para mantener una imagen pública determinada, y a los medios de comunicación, siempre ávidos de primicias, intentando obtener la información más jugosa. La información, como una marea impredecible, puede fluir a cuentagotas, a menudo a través de fuentes anónimas, filtraciones estratégicas o comunicados cuidadosamente redactados. Nuestra labor aquí, como siempre, será seguir analizando cada noticia, contrastando las diferentes fuentes disponibles y esforzándonos por traerles el resumen más objetivo y completo posible. Este tipo de situaciones, más allá del morbo y la curiosidad, nos invitan a reflexionar sobre muchos aspectos interconectados de las relaciones humanas, el dinero y la fama. ¿Hasta qué punto el dinero, una herramienta tan poderosa, puede complicar o, en este caso, definir de manera tan radical una ruptura sentimental? ¿Qué significa realmente tener éxito en una relación de pareja, y qué se considera el fracaso? Estas son preguntas complejas sin respuestas fáciles ni universales, y que cada uno de nosotros tiende a abordar desde su propia perspectiva y experiencia vital. Y si ustedes se están preguntando, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde viene toda esta información? Bueno, queridos amigos, en el vertiginoso mundo del espectáculo, las filtraciones, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, el combustible que alimenta la maquinaria mediática. Los paparazzi apostados en las esquinas, los amigos cercanos, los exempleados resentidos o simplemente dispuestos a hablar, todos tienen algo que contar, un fragmento de la historia que compartir. Y aunque debemos siempre tomar todo con una pizca de sal, con un sano escepticismo, cuando varios medios de comunicación y fuentes diversas coinciden en la magnitud y la especificidad de un evento, es muy probable que haya una base sólida de verdad en ello. El titular, en este caso concreto, es demoledoramente explícito, sugiriendo que Kerem no se está conformando con un divorcio estándar, sino que está exigiendo una suma que, de confirmarse, marcará un hito financiero en la historia de las separaciones de celebridades. Ahora, para ir cerrando este tema tan candente y fascinante, repasemos brevemente lo que hemos discutido. Hemos abordado la noticia impactante de que Kerem le ha solicitado a Hande un divorcio de una magnitud económica sin precedentes, analizando las posibles implicaciones financieras que esto conlleva, desde la intrincada división de bienes hasta los costosos acuerdos de confidencialidad y las posibles compensaciones económicas. Hemos especulado, basándonos en los rumores y la lógica del mundo del entretenimiento, sobre los factores que podrían estar contribuyendo a que este divorcio sea tan extraordinariamente costoso, considerando la inmensa fortuna y el lujoso estilo de vida que ambos han compartido. Y fundamentalmente hemos recordado que detrás de todos los titulares sensacionalistas y las cifras millonarias, existe una realidad humana compleja, marcada por emociones y experiencias personales. Espero de todo corazón que hayan encontrado este análisis tan intrigante como informativo. La verdad es que estas historias, aunque a veces puedan parecer escandalosas o excesivamente enfocadas en el dinero, nos ofrecen una ventana a la otra cara del glamour y la fama, las complejidades y los desafíos de la vida privada de las grandes estrellas que tanto admiramos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de forma sincera y profunda por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía en cada una de nuestras publicaciones es algo que valoramos enormemente y que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, el momento que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta noticia que está revolucionando el mundo del espectáculo? ¿Creen que las celebridades deberían tener acuerdos financieros prematrimoniales más estrictos para evitar este tipo de dramas? ¿Hasta dónde creen que llega la complejidad de un divorcio de este calibre financiero y mediático? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, lleno de análisis y exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estos jugosos chismes del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta luego, queridos amigos.